Al debatir previamente esta ley en pleno, en comisión, tuvimos ocasión de explicar en detalle nuestra propuesta alternativa que nos llevaba a rechazar esta ley. Voy a recordar brevemente algunas de estas propuestas antes de entrar en las enmiendas del Senado que hoy nos ocupan. En lo que se refiere a las cajas, es cierto que quedan pocas cajas hoy, pero también es cierto que pueden surgir otras nuevas y, por tanto, cómo legislemos respecto de ellas puede tener importancia en el futuro. Y el modelo que se nos plantea es un modelo que retoca el modelo anterior, pero no lo cambia sustancialmente. Las comunidades autónomas van a seguir teniendo un importante poder de control sobre las cajas. Van a decidir si se fusionan, van a decidir si se trasladan, van a tener una importante representación en la Asamblea, van a seguir básicamente bajo el control de las comunidades. Y eso fue una de las raíces de la crisis de las cajas. Otro de los problemas era que estaban politizadas. ¿Se han despolitizado? No radicalmente, no lo suficiente. Los cargos públicos van a tener una incompatibilidad con los cargos en las cajas, pero solo una incompatibilidad simultánea. No hay ningún periodo desde que uno sale del cargo público hasta que puede tener un cargo en la caja. Van a ser entidades en que la despolitización no se ha abordado. Entidades politizadas y bajo el control de las comunidades. Dos de las raíces, insisto, de la crisis de las cajas. Algunos de los excesos del pasado tuvieron que ver con enormes retribuciones y con créditos, avales que la entidad daba a vocales y consejeros. ¿Se va a corregir esto? Nosotros propusimos que las retribuciones se decidiesen en la Asamblea por mayoría de 2/3. No va a ser así. Nosotros propusimos que esos avales, garantías, créditos de la entidad a sus propios vocales y consejeros se prohibieran. No va a ser así. ¿Está garantizado que en el futuro no se reproduzcan estos abusos? En nuestra opinión, no con la suficiente contundencia. En lo que se refiere a las fundaciones, que van a tener más importancia en el futuro inmediato, nuestra propuesta era desvincular mucho más claramente estas fundaciones de las entidades bancarias en las que participan, de forma que quedasen solo como unos inversores institucionales, que cobrasen dividendos para su obra social, pero sin ninguna capacidad de influir en la gestión de estas entidades bancarias. Esto no se ha logrado y tampoco son lo suficientemente estrictas las incompatibilidades que para nosotros deberían ser totales entre fundación y entidad bancaria. Y luego volveré sobre esto al hablar de las enmiendas del Senado. Propusimos también que estuviesen bajo el protectorado del Ministerio de Economía siempre que su actividad desbordase el marco de una comunidad autónoma. No va a ser así. Normalmente va a ser la comunidad autónoma quien tenga el protectorado. Y en la composición del patronato nos preocupaba el excesivo peso de las administraciones públicas. Como ven, son muchas discrepancias sobre el diseño institucional de cajas y fundaciones que nos llevan a estar en contra de esta propuesta legislativa. Pero como también les dijimos, más que lo que está, nos preocupa lo que falta. Más que lo que está, nos preocupa lo que no está. Y si uno lee el periódico estos días, creo que la realidad nos da la razón. Les dijimos en pleno y en comisión que cómo los ciudadanos podían entender que trajésemos aquí una ley de cajas sin abordar cuestiones como las indemnizaciones que cobraron las personas que han hundido las cajas y han llevado al rescate europeo y la exigencia de responsabilidades. Nada de eso hay aquí. Sin embargo, lean los periódicos, lean los correos del señor Blesa y dígannos si las críticas que hicieron cuando UPyD demandó a Bankia siguen siendo algo que ustedes mantienen. Les dijimos también que era imposible hablar de las cajas sin hablar del coste público y la recuperación del dinero público. Y se nos viene a decir que el coste va a ser cero y todo se va a recuperar. Lean los periódicos, la subasta de Nueva Caja Galicia, donde se han inyectado 9.000 millones de euros y se ha vendido por 1.000 millones. Díganme también si esos 8.000 millones se van a recuperar. Y les dijimos que era imposible hablar de esta cuestión sin abordar el tema de las estafas de las preferentes. Sigue siendo un tema pendiente de solución y también ha sido posible en los últimos días, semanas, en los periódicos, ver casos sangrantes, como estafados por las preferentes que han pedido el acceso a la justicia gratuita y se les ha denegado porque son dueños de preferentes. ¿Pueden los ciudadanos entender que hablemos de las cajas sin hablar de todo esto? Nosotros creemos que no. Y nos indigna esto todavía más cuando vemos que no hay sensibilidad para las cuestiones que acabo de plantear, pero sí hay sensibilidad para otras cuestiones. La ley ha estado varada durante un tiempo porque hay una serie de señores que están compatibilizando la presidencia
de fundaciones, entidades bancarias y querían mantener esa compatibilidad. El MOU estaba en contra, las instituciones europeas también, y sin embargo se ha estado alargando el tema hasta que se ha buscado una solución transitoria que les va a permitir durante un año, hasta el 2016, mantener esa compatibilidad. Bien, no tenemos mucha sensibilidad para los estafados por las preferentes, pero sí para un señor que, por lo visto, quería jubilarse a los 75 años y, pobrecito, solo va a poder jubilarse a los 74 años menos 10 días. Parece que la sensibilidad está bastante mal repartida. Esto nos reafirma la convicción de que esta reforma se ha aplicado por presión europea y que solo se ha reformado lo que no se ha podido evitar reformar. Y nos tememos que de aquí al 2016, si esa tutela europea no se mantiene, incluso la incompatibilidad que ahora se nos aborde se replantee. En cualquier caso, estábamos en contra de la ley de cajas antes de pasar por el Senado y tras pasar por el Senado, evidentemente, mantenemos esa oposición.